Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 1 de noviembre del año 2019 con Alejandro Aval, Fernando Butazón y Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. El SODRE, Servicio Oficial de Difusión, Representación y Espectáculos, festeja en el día de hoy los 90 años de su fundación. Lo hace con una serie de espectáculos gratuitos de todos sus cuerpos estables que tendrán lugar en el Auditorio Nacional Adela Reta y en el Auditorio Nelly Goitiño. Lo saben, ¿no? El SODRE fue creado en 1929, el 18 de diciembre de 1929, por iniciativa del Consejo Nacional de Administración, que estaba presidido por Baltasar Brum. ¿Cuál fue el objetivo inicial? Comillas, transmitir espectáculos o audiciones de carácter artístico, científico, ilustrativo o ameno con fines de mejoramiento espiritual de los habitantes del país. La radio era el eje vertebral del servicio, que luego se fue diversificando con la formación de los cuerpos estables y la ampliación de los cometidos. La Orquesta Sinfónica y el Conjunto de Música de Cámara se crearon en 1931, el coro en 1934, el cuerpo de baile en 1935 y en 2011 la Orquesta Juvenil. Más recientemente, en 2015, las emisoras estatales salieron de la órbita del SODRE, comenzando a ser dirigidas por el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Juan decía hace un rato, por fin vamos a hablar de lo importante. Juan estaba encantado con este tema, creo que Fernando también. Bueno, a ver, empezá tú, Juan. Bueno, el servicio de radio oficial es uno de los grandes logros del vallismo, no cabe la menor duda, ¿no? Es decir, nada menos que Baltasar Brum, su creador. Se convirtió en una radio de difusión cultural. Era clásica su dicción, la dicción y la manera de presentar los programas era absolutamente clásica, y eso inspiró, por ejemplo, a la Radio Municipal Argentina. Además, y luego indirectamente a los luthiers. Está copiado de los luthiers. No, es al revés. Los luthiers copian a Radio Municipal, Radio Municipal copia por supuesto. Pero eso es una manera exclusiva. Mi madre siempre recordaba el nombre del gran locutor que estuvo durante muchos años, en los años 30, pero yo me he olvidado nada más cómo se llama realmente, pero era muy famoso. Bueno, Mastro Piero. En el 1939, es decir, hace 80 años, ocurre uno de los grandes acontecimientos en este país. Cuando Erich Kleiber, que era un austríaco que venía escapándose de la anexión de Austria a Alemania y de los nazis, hizo un ciclo completo de las 9 sinfonías de Beethoven, y hay una placa conmemorativa en el SODRE. Estuvo muchos años en el teatro la placa conmemorativa, y ahora sobrevive la placa y está en el nuevo teatro. Bueno, una década después de este ciclo de Kleiber, el gran acontecimiento cultural de Montevideo era la temporada de conciertos y sus famosos abonos, ¿no? Y las colas que se hacían, las colas de intelectuales que se hacían, que empezaban de la madrugada de varios días antes, para conseguir así, los abonos, sobre todo para las filas más altas, ¿no? Es decir, la galería alta, que era de madera, ¿no? Es decir, las restantes galerías estaban tapizadas, en cambio la galería alta tenía asientos de madera. Estás hablando del viejo auditorio. Estoy hablando del Teatro Urquiza, el Teatro Urquiza, el quemado. El Teatro Urquiza en 1971 se prendió fuego, ¿no? Se prendió fuego él y alguna parte de las instalaciones del SODRE, inclusive algunos de los archivos también. Hasta 1985 eso fue la ignominia, ¿no? Es decir, quedó absolutamente ignorado. En 1985 comenzó un proceso para planificar una nueva sala. Se nombraron comisiones y se hizo un proyecto de licitación, hasta que finalmente en el 1989 hubo una adjudicación y se resolvió reconstruir el SODRE en el mismo lugar donde estaba. Es decir, fue en el primer periodo de gobierno después de la dictadura, ¿no? Sí, en el gobierno sanguinete de la dictadura. En ese periodo ahí empieza otra parte muy importante. Yo siempre he estado muy vinculado a todo ese teatro, pero ahí me empieza todavía una parte mucho más fuerte, porque yo participé desde el principio en la construcción del modelo acústico de la nueva sala, ¿no? Es decir, recuerdo tiempos muy hermosos de todo eso. Pero el proceso de la construcción de la nueva sala se vio frenado una y otra vez, de modo que ese proceso que empezó en 1989 terminó en el 2009,
cuando realmente ahí fue inaugurado el nuevo teatro, la sala que hoy conocemos. Y fue inaugurado como corresponde con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Por eso, precisamente en el 90 años se va a celebrar con un concierto de la 9ª Sinfonía también, ¿no? Bueno, habría muchas más cosas para decir, pero no quiero seguir hablando. Alejandro también quería hablar del Sodre. Fernando estuvo vinculado directamente, estuvo en la dirección del Sodre hace poco, ¿no? Fernando fue presidente. Fui presidente del Sodre años. entre el 2010 y el 2013. Cuando lamentablemente me tuve que alejar por razones personales, pero fue una etapa muy linda, sí. El Sodre, yo creo que a mí me tocó, digamos, la parte más hermosa, ¿no? Más linda o más fácil, que fue cosechar, porque todos esos trabajos el Sodre es una construcción social y política de todo el Uruguay, es decir, en él han participado, está bien, Brun era el presidente del Consejo de Administración, pero el presidente de la República era Campistegui. Y si seguimos viendo cómo evolucionaba la sociedad durante distintos periodos y en determinadas circunstancias y históricas incluso del mundo, el Sodre cumplió una función importante. Entonces a mí lo que me tocó fue realmente la cosecha de todo ese largo proceso de maduración, de gestación, de recuperación de tragedias, hasta encontrar una institución, digamos, que se fue fortaleciendo, que logró cumplir con su espíritu de llegar a todo el país, de llenar esa sala que a todo el mundo le parecía gigantesca, imposible de llenar. Decían, pero ¿cómo una sala de 2.000 espectadores para un concierto? Es un disparate. Y hoy la sala se llena con conciertos, con funciones de ballet, con ópera, con conciertos de música popular. Es decir, es muy importante y lo hace porque tiene no solamente el escenario y la sala que todo el mundo ve, sino que tiene toda una estructura, una infraestructura detrás de salas de ensayo, de camerinos, de oficinas, de depósitos de escenografía, de talleres que hacen posible ese funcionamiento. Es decir, el Sodre en la parte, digamos, de los espectáculos es realmente una institución que a mí me parece que ha tenido un gran impacto en la sociedad uruguaya durante muchos años y lo sigue teniendo. Y lo otro que quiero resaltar es que el Sodre volvió a cumplir una función muy, muy importante que tenía, que era la de las escuelas de creación, de conocimiento y de futuros músicos, cantantes. Hay una escuela de danza, una escuela de danzas tradicionales. Es decir, hay un aparato, un complejo aparato, diría yo, de una cantera para reclutar futuros artistas, cantantes, bailarines, que antes tenían que salir al mundo a ver si lograban entrar en alguna compañía para poder desarrollar sus habilidades y su talento, ¿no? Alejandro. Bueno, es muy poco lo que puedo decir, agregando a lo que puedo decir Fernando y Juan, que ha vivido un largo proceso de acercamiento con el Sodre. Lo único que le comenté a Juan es que me acordaba que cuando yo era chico se transmitía fútbol por el Sodre. Sí, claro. Y no era aquel que hablaba de los cuadrantes, se pasa la pelota al cuadrante 1, al cuadrante 2, porque Sodre te distribuía la cancha dividida en cuadrantes. El Sodre fue la primera radio en transmitir fútbol en el Uruguay. Fue la inauguración del Mundial del 1930. Sí. Exactamente. Sí, por supuesto no lo vi, pero me lo contaron. De todas maneras, yo creo que es casi universal el sentimiento de que el Sodre es lo mejor que hay en Uruguay. Lo digo en serio, se ha conseguido algo fantástico. Realmente, yo no sé si estoy exagerando el sentimiento que tengo por el Sodre, pero creo que es bastante universal. Hay gente que le da más crédito, hay gente que le da menos crédito. Pero siempre todos le damos crédito, y más a esta altura. Tenemos además dos edificios emblemáticos, uno que no es del Sodre, pero lo usa o lo ha usado, que es el Teatro Solís, que es una cosa extraordinaria, cómo se ha conservado, mantenido, y la antigüedad que para un país nuevo como Uruguay tiene. Y la Sala de Larreta, que además es una obra colectiva, en el sentido de que fue hecha o impulsada
a lo largo de muchos años por muchos gobiernos y muchos sectores de la sociedad. Realmente, yo, si hay algo de que me felicito, no personalmente, pero sí como uruguayo, es de la existencia del Sodre. Igual lamento que las radioemisoras no sigan estando bajo la dirección del Sodre, pero bueno. Sí, la sigla ha cambiado de significado, ¿no? Varias veces además, ¿no? Originalmente era Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Era el gran invento la radio. Claro. Hoy quiere decir, como mencioné al principio, Servicio Oficial de Difusión, Representación y Espectáculos. Había que poner ingenio para adaptar aquella vieja sigla a la institución tal cual es hoy, que no tiene a la radio, ¿no? Bueno, pero somos campeones del reciclaje, porque UTE también es una sigla Claro, reciclada, ¿no? Antes era Usinas y Teléfonos del Estado. Claro. Tengo de parte de los oyentes también una cantidad de testimonios. Por ejemplo, Carla señala, no solo eran los intelectuales quienes escuchaban la radio del Sodre o iban a la vieja sala. Mi padre era mecánico y en su taller escuchaba música clásica y me llevaba de niña, en 1960, a los conciertos, a la ópera. No me olvido, por ejemplo, de Caballería Rusticana en aquella vieja sala, la del Teatro Urquiza. Que se da junto con Ipagliacci, siempre. Sí, yo creo que lo del Sodre fue una cosa en estos últimos años fantástica. Que el Uruguay pueda tener un día un cuerpo de ballet que yo creo que no le envidia nada, no digo a los mejores del mundo, pero que se puede considerar un cuerpo de ballet de primer nivel, es algo que era bastante impensable hace algunos años. Y eso fue hecho con un impulso que yo creo que fue político también, hay que reconocerle al Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio toma el gobierno había toda una inquietud por impulsar el arte, la cultura, toda la intelectualidad que estaba vinculada al Frente Amplio, le puso mucho énfasis en eso, incluso en los primeros gobiernos municipales. A mí me parece que eso lamentablemente después se fue perdiendo o dañando con la nueva cultura, entre comillas, que introdujo el presidente Mujica, que era una cosa mucho más vulgar y sobre todo mucho más anti-elitista. Ahora, esto que yo digo puede parecer una barbaridad, pero sinceramente con los años que tengo, yo no he conocido ninguna actividad en la vida, de ningún tipo, ni artística, cultural, intelectual, deportiva, ninguna, que no esté dirigida por una élite. Las élites dirigen todo. Eso es así. Lo del Sodre y lo del ballet no hubiera sido posible si no se traía a una personalidad y un artista como Julio Boca. Uh-huh. Y yo creo que las dos cosas no son contradictorias. Es normal que en cualquier actividad humana la gente que más se destaca lidera a los demás y los conduce. Y a mí me parece que eso fue demostrado en este caso clarísimamente. Y yo lamento que haya sido acompañado con una especie de contracultura que es acá. Está muy bien, y eso quiero aclarar, que una de las cosas que yo siempre me gustaron de mi país, incluso sobre todo cuando estaba afuera, es eso que decía Hudson, de que en el Uruguay Naides es más que Naides. Y eso es verdad y tenemos que estar muy orgullosos de eso. En el Uruguay nos sentimos todos, sea quien sea, tengas el nivel económico que tengas, todo el mundo se trata de igual a igual. Eso es una cosa muy buena. Pero no tiene nada que ver con este otro sentimiento de antielitismo que es muy dañino para mí. Un apunte. Tengo algo de la audiencia para agregar a lo que decía Gonzalo, pero a ver, Fernando. No, un apunte nomás, que la llegada de Julio Boca y la, digamos, reconstrucción efectiva del ballet del Sodre y el cuerpo de Sodre fue un impulso del presidente Mujica, que fue el que más entusiasmo le puso a esa iniciativa. Fue el que dijo: tráiganlo, vengan a mi oficina y hablemos para cerrar el trato, el acuerdo. Y lo recuerdo con gran claridad porque yo fui uno de los participantes de esa movida. Yo creo que acá hay un problema de tono o de estética o de
no sé cómo calificarlo, no prefiero no calificarlo. Yo creo que una cosa es el tono o el espíritu o la estética más o menos popular de determinados dirigentes políticos, y otra cosa es el espíritu totalmente popular de algunas expresiones. Por ejemplo, esa élite que vos decís, incluido el maestro Julio Boca, fue el gran impulsor de que el Sodre fuera, el ballet del Sodre fuera al interior, a los lugares donde no había teatro, no había escenario, no había luces. En Durazno hicieron, creo que 2 o 3 funciones en una cancha de básquetbol, y la gente había ido 5 horas antes. La gente, digo, la señora con su marido y con sus hijos, con las sillitas de playa, esas, sentados tomando mate, para tener un buen lugar para poder ver el espectáculo. Fantástico. Entonces, el ballet es una expresión de arte muy popular, y quienes lo hacen tienen que tener una fina conexión con el público, por lo tanto con el pueblo que asiste al ballet. A propósito de las radios, dicen algunos oyentes, ojo, las emisoras de Sodre no se dedicaban solo a la música clásica, también, bueno, se dedicaban y se dedican a la música popular. Ernesto enfatiza, música progresiva, puntos suspensivos, meridiano juvenil. Nos marcó a muchos jóvenes de la década del 70, dice otro de los mensajes que plantea Etel. Sí, Meridiano Juvenil, un clásico de CX26, ¿no? Claro. Y acá aparecen para mí recuerdos personales. Yo empecé a hacer radio de manera completamente amateur en los años 76, 77 en CX26. ¿En serio? Con programas de música popular, música del mundo primero, música uruguaya después. Y ahí conocí de mano a mano a José Deco Núñez, claro, que era quien hacía Meridiano Juvenil en ese momento al mediodía, ¿no? Creo que era 1:30 de la tarde, una cosa por el estilo. Conocí a muchos locutores del Sodre, de las X6, porque tenían los estudios uno al lado del otro, claro, ¿no? Uno estaba dentro del de CX6 y por el vidrio, adentro del de CX26, por el vidrio veía a los locutores de CX6 y los de CX38. Era un espacio reducido allí en Mercedes 823. La parte del edificio que había quedado en pie después del incendio del auditorio. Las radios estaban ahí. Y hay una anécdota, bueno, tengo 1000 anécdotas de esa época, pero una de las impresiones más fuertes era, de noche, cuando uno salía muy tarde, la puerta sobre la calle Mercedes estaba cerrada. Había que salir por Andes. Y eso implicaba pasar alrededor de la platea del ex teatro, sin techo, ¿no? Una escena lúgubre, completamente oscura. Bueno, se veía el cielo, si llovía entraba el agua. Uno pasaba dando la vuelta hasta salir por Andes. Inolvidable. Yo quiero aclarar una cosa por lo que dijo Fernando, porque no quiero que sea malinterpretado lo que yo dije. Sí, lo que yo digo es que en cualquier actividad humana, lo que realmente produce belleza, lo que produce cosas que vale la pena ver y que la gente disfruta viendo, está hecho por gente que es genial, gente que evidentemente se destaca. No estoy diciendo, Fernando, que el pueblo no lo aprecie. Al contrario, el pueblo lo que te aprecia, y la prueba está, lo que vos estás diciendo no contradice lo que yo digo. No. Cuando vos vas al estadio, a vos te gusta ver jugar a los mejores jugadores del Uruguay. No quiere decir que vos que estás sentado ahí hayas jugado bien al fútbol, pero sí apreciás un buen partido de fútbol. Y ese buen partido de fútbol te lo da gente que es genial. Y entonces no hay que estar luchando contra esa gente, sino hay que estarla promoviendo. Juan. Y eso es todo, y el pueblo aprecia eso. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo quiero dar un toque también personal al tema. El recuerdo más antiguo que tengo del Sodre es haberme quedado una madrugada, cuando posiblemente estuviera al final de la escuela, escuchando una larga ópera de Wagner, que la pasaban completa, el Sodre. Esa larga ópera de Wagner era de los maestros cantores, y desde ese entonces considero a los maestros cantores mi ópera favorita de Wagner, y una obra que he visto montones de veces en todos distintos teatros, ¿no? De modo que si soy un wagneriano decidido y definitivo, es gracias a lo que escuché por CX6 precisamente. Yo solo quería preguntarte una cosa. ¿Hasta qué año estuviste en el Sodre? Fueron dos periodos, fueron 2 programas repito, aproximadamente entre el 76 y el 78. Yo estudiaba en esa época, yo estaba en preparatorios, después estaba entrando en facultad de ingeniería. Esto era un hobby, entre comillas, ¿no? Pero fue mi primera experiencia en radio, ¿no? Qué lindo.
Sí, sí. Creo que el Sodre justamente tiene eso, ¿no? Que todo el mundo, esta persona que escribía que el padre era mecánico y escuchaba radio clásica, escuchaba sinfonías y ópera en la radio, en su taller, es como un fenómeno bastante generalizado. Yo lo viví muy directamente con charlas y con conversaciones y con gente. Yo recuerdo un episodio extraordinario que fue cuando, después de muchísimos problemas administrativos, burocráticos, etc., logramos comprar un Steinway que costaba como 250.000 euros en Alemania, con todas las garantías, con todo. Bueno, y al final el Steinway llegó el piano Steinway, perdón. Y cuando se desembala, digamos, ya en el auditorio, uno de los señores mayores, que era el que dirigía ese delicado proceso de desembalar el piano de sus maderas, de sus cajas, o su gran caja, dijo: ahora sí vamos a poder escuchar grandes obras con un gran piano. Y era un señor que trabajaba en una empresa de transporte, de mudanza, ¿no? Es decir, que es un proceso que yo creo que ha abarcado a todo el Uruguay realmente de distintas maneras, y es muy lindo. Como decía Alejandro, es de las cosas más lindas que tiene el Uruguay, ¿no? Vamos a recopilar los mensajes de los oyentes a propósito de los 90 años del Sodre, porque hay varios que están muy, muy interesantes. Pero elijo para terminar, de Hugo. Cuando se quemó el teatro, dice: yo estaba muy metido en la lucha política de esos días y no podía entender por qué mi tía lloraba desconsoladamente a raíz del incendio. Quedó claro, el Sodre era la representación de la amplia vida cultural de Montevideo.